y hemos ido también identificando los casos de uso que claramente se adaptan muchísimo más al negocio de Latinoamérica. Los rieles locales se puedan adaptar al negocio de activos digitales. Nosotros somos sujetos obligados, por ejemplo, en Argentina, y tenemos ciertos estándares de compliance que tenemos que cumplir, básicamente con el objetivo de prevención de lavado de activos, ¿no? Como empresa nosotros principalmente creo que estamos en un mercado que se está poniendo cada vez más competitivo. Si bien es algo que nos desafía, que nos challengea, también nos da la posibilidad de poder ser más competitivos contra lo que yo creo que es nuestra principal competencia, que es el sistema legacy de pagos. Hola a todos y todas, muy bienvenidos nuevamente a Bit, el podcast de Digital Asset Hub, donde conversamos con personas referentes que están desarrollando casos de uso, impactando y haciendo crecer el ecosistema de activos digitales en Latinoamérica. Nuevamente, como ya me ha acompañado en los episodios de este podcast, mi gran amigo Nico Jaramillo. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. ¿Qué tal, Chris? Aquí entusiasmado de nuevo con esta conversación. Vamos a hablar de las famosas stablecoins que, según Tom Lee, es el ChatGPT moment de blockchain. Así que seguro nuestro invitado algo nos va a poder decir de eso. De todas maneras, estoy completamente de acuerdo con tu referencia. Así lo hizo también saber el último reporte de A16Z Crypto del 2025, donde claramente muestran que el volumen transaccional que hoy día se está moviendo con stablecoins está superando ampliamente, por ejemplo, a lo que mueven Visa y Mastercard juntos. Quizás no todavía los movimientos que se hacen en los reales más tradicionales como transacciones ACH en Estados Unidos o SWIFT, que obviamente hablamos de varios trillones de dólares, pero el crecimiento exponencial que han tenido las stablecoins ha dado pie a que estemos hablando justamente desde ya hace un año y medio, por lo menos, de este caso de uso. De todas maneras, y yo creo que estamos en el comienzo, en el muy comienzo. Los que llevamos más tiempo, como que venimos escuchando stablecoins hace rato, Sí. pero somos poquitos y a veces creemos que todo el mundo ya lo tiene internalizado y no es así. Así que No, vamos a ver stablecoins para rato. exactamente. Salimos de esta burbuja cripto que siempre estamos y el resto afuera como que no, todavía no sabe lo que está pasando acá adentro. Y para eso, bueno, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, Matías Reyes, quien es Country Manager de Belafy, quien lo sumamos aquí al podcast. ¿Qué tal, Matías? Bienvenido. Bien, bueno, ahí estaba viendo que la cámara no apuntaba, pero bueno, muchas gracias, Chris, Nicolás, ¿cómo les va? Todo bien, Todo muy gracias. bien. Bienvenido Me a alegro, este me alegro. episodio. Bueno, me alegro mucho. Matías, antes de partir con las preguntas, invitarte rápidamente a que te presentes, que la gente te conozca, quién es Matías Reyes, obviamente, y sobre todo qué es Belafy. ¿Qué rol cumple Belafy en esta industria de activos digitales? Bueno, primero me presento, como bien dijiste, Luis, yo soy Matías Reyes, soy Country Manager de Belafy en Argentina y Brasil. Eh, yo estoy en la compañía, he estado en la compañía los últimos 3 años y pico, y como bien decías, hemos visto cómo ha ido migrando un poco la industria, una industria que hace 4 años era un poco incipiente para stablecoins, y, y bueno, y eso ha ido cambiando hasta hoy en día ser, estaba viendo algunos datos de capitalización de mercado, de volumen diario, y algo que me parece muy llamativo es que el volumen transaccionado eh, por día solamente de USDT supera el volumen transaccionado de todas las otros tokens del mercado. Entonces, eso cuando eso no era, por supuesto, no era así hace 4 años. Y bueno, inclusive nosotros como compañía hemos ido tomando ese aprendizaje y hemos ido migrando como sobre todo nuestro core de negocio, y hemos ido también identificando los casos de uso que claramente se adaptan muchísimo más al negocio de Latinoamérica, o a los puntos de dolor que tiene la sociedad latinoamericana, porque nuestro enfoque Belafy y lo que era antes Truist Business es 100% enfocado al mercado latinoamericano.
y hemos ido identificando cómo stablecoins realmente son un game changer para las economías latinoamericanas. Obviamente con distintos puntos de dolor que tiene cada país, dependiendo un poco la economía, la macro y cómo funciona cada país, pero realmente lo que nosotros hemos detectado es que, sobre todo para este tipo de países o para este tipo de países donde las monedas locales han tenido distintos problemas históricamente, eh, la industria da un salto de calidad digamos, a esa eliminación de las barreras con el comercio internacional, con las economías globales y tantas otras cosas que por ahí las finanzas se habían quedado un poquito atrás de lo que es la globalización en general, ¿no? Buenísimo. Matías, para ir un paso más hacia adentro, ¿quién es el cliente de Belafy y qué están tratando de solucionar con ustedes? ¿Son nativos cripto? ¿Son nativos digitales? ¿Son fintech? ¿Son empresas? Cuéntanos un poquito de eso y sobre todo, ¿qué están tratando de resolver a través de ustedes? Bien, bien. Voy a arrancar un poquito. Belafy, que anteriormente era Truit, Truit Business específicamente, eh, busca solucionar un problema que nosotros como negocio retail detectamos ya hace 4 años, ¿no? Eh, Realmente la infraestructura de la industria fintech no era lo mejor para que los rieles locales se puedan adaptar al negocio de activos digitales. Los rieles locales estaban muy desactualizados, no había en la industria una infraestructura que sea orientada a Latinoamérica y había poca atención a este tipo de compañías que buscaban desembarcar o buscaban transaccionar con Latinoamérica. Nosotros identificamos ese punto de dolor estando dentro de la industria y lo que fuimos haciendo es construir una infraestructura de pagos, de rieles, que pueda eh, ser a través de nuestras APIs, de nuestras distintas formas de integración, pueda darle a distintas compañías de Latinoamérica o distintas compañías del resto del mundo un riel o una conexión de la TAM con otros mercados, como por ejemplo la TAM con Estados Unidos, o Latinoamérica con Europa, o Latinoamérica con Asia. Había y existe inclusive hoy una desconexión muy grande en eso y vemos que las stablecoins, a través de la construcción de los rieles adecuados, puede facilitar claramente ese go-to-market de distintas empresas que quieren, por ejemplo, vender desde Argentina a Asia o que necesitan transaccionar desde México a Estados Unidos. Y eso claramente estaba poco desarrollado y sobre todo estaba poco desarrollado para lo que es la infraestructura basada o con el soporte de stablecoins, ¿no? Swift, el modelo de transacciones legacy de la industria tradicional, realmente no da las soluciones, si bien creo que ahora a través de la competencia de stablecoins para cross-border payments ha estado tratando de hacer o mejorar sus procesos, no da las soluciones que necesita el mundo actual, ¿no? Claro, claro. Y solo Bueno, un follow-up. ¿Qué porcentaje de sus clientes no sabe que está operando sobre el blockchain? Yo diría aproximadamente el 40%. Nosotros tenemos dentro de nuestro, o sea, de nuestro market share, básicamente, nosotros lo dividimos como en distintas industrias. Hay industrias que son muy tradicionales, como por ejemplo la importación y exportación. Esas industrias que son muy tradicionales, importación y exportación, ellos definitivamente no saben que están utilizando, o lo saben, pero tampoco no les interesa. De hecho, tenemos un producto que nosotros llamamos Fiat to Fiat, que básicamente construimos en nuestra propia infraestructura una transaccionabilidad contra stablecoin de moneda local en un riel contra
viceversa, stablecoin contra moneda local en otro riel. Entonces, directamente en la experiencia del usuario de nuestros clientes, que ellos lo pueden hacer a través como digo, integrado a través de nuestras APIs o a través de nuestro dashboard, para ellos es agnóstico y lo único que saben es que en tema cero, es decir, el mismo día, recibe la transacción con un FX que comparativamente contra el mercado tradicional también es mucho más competitivo, ¿no? Claro. Me saltan varias preguntas en esa línea. Para tratar de ir ordenándolas y ir como entendiendo un poco la usabilidad que tienen los clientes de Belafy. Entonces mencionaste que más o menos un porcentaje importante, en un 40% por ahí, o no saben o no les interesa directamente que estás usando stablecoins por debajo, sino que simplemente yo te paso dinero y sé que va a salir dinero del otro lado, fiat to fiat. Y en ese primer proceso, eh, para uno como persona natural, hacer estas transacciones con stablecoins es dentro de todo bastante sencilla, rápido y como no hay necesidad, la mayoría de las veces, ¿no? de informar esto en algún tipo de registro o regulación. En algunos casos, por ejemplo, en algunos países, entiendo yo de que las transacciones que se hacen sobre un cierto monto, en el caso de Chile sobre $10.000, los bancos informan esto al Banco Central para mantener un registro de este tipo de transacciones. Entonces, en este uso de rieles, que no son de los rieles tradicionales, igual desde el lado de Belafy tienen que cumplir un cierto nivel de regulación propio de los clientes que usan Belafy, es decir, estos importadores, exportadores, deben de hacer algún tipo de información o definitivamente en este caso no es necesario y pueden utilizar estos rieles entre comillas libremente sin necesidad de preocuparse de esta información que los rieles tradicionales por lo general sí están como bien estructurados. No, hoy en día y la regulación creo que en ese aspecto, bueno, depende del país, ¿no? Pero la regulación va avanzando muchísimo a través de ciertos lineamientos que tiene el propio Gafi, que es el órgano que da recomendaciones a las distintas unidades de información financiera del mundo. Y claramente se va en un camino en donde se empieza a conocer o se necesita conocer mucho más la contraparte. Obviamente con determinados umbrales, pero se empieza a conocer. Y en ciertos países, como por ejemplo Argentina, ya la regulación está activa. Nosotros somos sujetos obligados, por ejemplo, en Argentina, y tenemos ciertos estándares de compliance que tenemos que cumplir, tanto con nuestros clientes, personas físicas, o con nuestros clientes, empresas, ¿no? Ese estándar, obviamente, como digo, se basa principalmente en conocer al cliente, identificar quiénes son, para el caso de empresas, por ejemplo, las personas o los beneficiarios finales de esas empresas, y luego a nivel transaccional que tenga la compañía los fondos suficientes para poder operar lo que quiere operar. Básicamente con el objetivo de prevención de lavado de activos, ¿no? Ese es el principal objetivo que tiene esto. Cuando son transacciones fiat a cripto, generalmente, inclusive los reguladores que también, no solo la unidad de información financiera, pero los reguladores de cada país, como por ejemplo Banco Central o la Comisión Nacional de Valores en el caso de Argentina, requieren cierta información transaccional de las personas, y también requieren información de la tenencia de esos activos, ¿no? De la tenencia que esas empresas tengan. Entonces, estamos yendo a ese mercado. En nuestro caso, puntualmente, identificamos que obviamente la legislación en los distintos países es un poco diferente, pero nosotros tratamos de tener un estándar que es el estándar que va a ir teniendo la industria y que vamos identificando que tiene la industria en distintos países, por ejemplo en Europa, por ejemplo en Estados Unidos e inclusive en Asia. ¿Por qué es esto? Porque, como les decía, nosotros operamos fiat a fiat, y en muchos casos operamos con contrapartes, con partners nuestros que desarrollan el mismo modelo de negocio en otras áreas, en otras regiones,
y el estándar de cumplimiento tiene que ser similar. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos la responsabilidad de las transacciones que se van realizando. Entonces, para poder que se puedan canalizar correctamente todas estas transacciones, el estándar de cumplimiento tiene que ser muy, muy bueno. Y como les digo, la regulación cada vez apunta más a eso. No solo para lo que son transacciones fiat a cripto, sino también para las transacciones que son cripto a cripto, a través de algunos conceptos como por ejemplo la prueba de viaje o travel rule, que es la forma de identificar las transacciones dentro de la blockchain, quién es el sender y quién es el recipient, y para que los distintos jugadores de la industria sepan o tengan más información sobre esas transacciones. Entonces, la industria está yendo ahí y nosotros, y sobre todo por el tipo de negocio que tenemos, somos muy rigurosos en el procedimiento de compliance de nuestros clientes. Solo para terminar la idea, Matías, en el término del otro 60% de las tipos de empresas que opera con VelaFi, 40% como más tradicional, importadora, exportadora, el otro 60% que industrias relativamente tienen hoy día utilizan VelaFi. Nosotros, sí, principalmente tenemos, diría, el 50% son empresas de pagos, empresas que nosotros directamente o a través, o con el cliente o a través de procesadores de pago, le damos liquidez para empresas internacionales puedan operar en Latinoamérica. El caso más típico son e-commerce. Plataformas de e-commerce necesitan recaudar en países locales y después el settlement de esas transacciones se realiza con USDT o USDC para después o en dólares, y la forma más eficiente de poder hacer eso es a través de, obviamente, de stablecoins, y eso nosotros lo hacemos a través de nuestros distintos endpoints para que ellos directamente puedan convertir y puedan hacer el settlement de forma automática. Entonces eso es muy exitoso y se adapta muchísimo al producto que nosotros tenemos. Después un 10% reservo para otro tipo de clientes que básicamente buscan tener una tesorería global. Nosotros tenemos muchísimos clientes que operan en toda Latinoamérica y necesitan tener exposición a moneda local y después hedgearse dependiendo cómo sea su capital de trabajo. Y también es algo que es muy habitual, dependiendo cómo sea la tesorería de cada una de estas empresas que tienen operaciones en Latinoamérica, van buscando tener exposición a moneda local para cada país y cubriéndose. Nosotros sabemos, y ese es un caso de uso muy típico de la TAM, y especialmente por ahí no tanto de Chile o no tanto de otros países, pero en Argentina, Colombia, inclusive en México, este último año y pico ha sido muy volátil, y con ciertos eventos que son muy disparadores, muy binarios de política económica, puede llegar a que las empresas busquen tener una cobertura contra la moneda local o de la moneda local. Entonces, nosotros ofrecemos también esa posibilidad que es muy rápida, es 24/7, y realmente les da esa posibilidad a estas empresas, ¿no? Buenísimo. Matías, profundicemos un poquito como en estos hubs geográficos que están viendo ustedes crecer más o que ven movimientos que sean más bruscos de adopción. Mencionabas Argentina, Colombia, México. ¿Qué otros lugares, qué otras rutas están viendo con mayor atención, tanto en VelaFi como desde el punto de vista industrial? ¿Dónde Sí. ves un mayor crecimiento? Sí, claramente stablecoins, para mí el caso de uso más claro son en aquellas regiones que tal vez por sus problemas macroeconómicos, por su geografía, por sus diferentes economías, necesitan ser tratadas como regiones y necesitan tener la posibilidad de poder hedgear sus monedas locales. Y bueno, y claramente Latinoamérica es una de esas regiones.
África es otra de las regiones que ha crecido muchísimo a nivel de adopción de stablecoins. Hay más de 40 países con más de 40 tipos de cambio, con economías que son muy diversas, con economías que también tienen restricciones cambiarias, como por ejemplo el caso de Nigeria, que es una economía muy grande con restricciones cambiarias. Y después Asia. Southeast, o sea, lo que es el sudeste asiático e India, son potencialmente casos de uso muy típicos para stablecoins. Todas estas regiones tienen estas cosas en común, ¿no? O tienen cosas en común, por ejemplo, inestabilidad económica, restricciones cambiarias, obviamente depende del país, pero también tienen una capilaridad geográfica y capilaridad de monedas que hace que sea muy difícil transaccionar con cada una de ellas. Pero a través de stablecoins, para una empresa de Estados Unidos es mucho más fácil el o una empresa de China, es mucho más fácil el go-to-market directamente a una región si existen este tipo de posibilidades, que en vez de tener que ir a operar con un banco de cada país, con una moneda de cada país, con todas las complicaciones que eso genera. Entonces, yo pienso que eh, stablecoins, y especialmente las stablecoins que tienen paridad con el dólar, que están pegged to el dólar, le da la posibilidad a estas regiones de poder insertarse de una manera más fácil a una economía global, ¿no? Una economía que económicamente no tenga fronteras. Perfecto. Y hablemos un poquito de los desafíos. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más grandes que han podido sobrellevar y cuáles son los que van a venir como empresa? Eh, como empresa, nosotros principalmente creo que estamos en un mercado que se está poniendo cada vez más competitivo. Cada vez hay muchísimos más jugadores que están entendiendo de esta industria y que se van metiendo y van generando soluciones cada vez más disruptivas. Por un lado, pienso que eso es un gran desafío que tenemos y por otro lado también nos motiva y nos genera la necesidad de tener que adaptarnos, que pensar nuevos productos, buscar nuevas soluciones. Les doy un caso muy claro sobre esto y es cuando nosotros empezamos un poquito con este tipo de operaciones en México hace 2 años, 2 años y pico, el spread que había contra Spot en general del mercado era de unos 70 basis points, es decir, 0,7%. Hoy en día, si nosotros comparamos la general del mercado, eso está en 0,2%, es decir, 20 basis points. La competencia, por supuesto, genera que sea muchísimo más fácil o más económico, genera más eficiencias a nivel precio y genera mejores productos para los usuarios finales. Entonces, por eso digo, si bien es algo que nos desafía, que nos challengea, también nos da la posibilidad de poder ser más competitivos contra lo que yo creo que es nuestra principal competencia, que es el sistema legacy de pagos, que digamos SWIFT a nivel internacional, pero cada sistema de pagos local también es un desafío y un competidor que tenemos. Entonces, por un lado yo veo eso, la tecnología, digamos, también cambia todo el tiempo y eso hace que tengamos que mejorar día a día, no nos podemos quedar quietos y bueno, y después también temas regulatorios, ¿no? La regulación, nosotros necesitamos que sea coherente y que tenga un camino claro y en muchos países no está siendo tan así. Hay países que han tenido idas y vueltas, y hay países también donde hay lobbies y lobbies de la industria tradicional que hace que muchas tal vez de las regulaciones empiecen a encontrar otras regulaciones que van generando limitaciones, como por ejemplo en el caso de Argentina, empieza a haber regulaciones para ciertas cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer, eh, cuando en principio el alcance de lo que podía ser un VASP era un poquito mayor, o algunas exenciones impositivas que existen para el sistema tradicional de bancario
que para la industria particular de proveedores de servicios de activos virtuales no existe, y eso genera que haya vamos a decir, una ineficiencia a nivel pricing cuando se compara una industria con la otra, ¿no? Oye, Matías, del lado, quería ver quizás al otro lado, un lado un poquito más interno, más que el lado comercial y esta ruta que estábamos hablando. Al lado interno, el desarrollo de infraestructura obviamente es fundamental para que este tipo de casos de uso pueda operar en T0, ¿no? Tema cero, para lo que tú mencionaste, de que alguien pueda depositar y recibir el mismo día o al revés. Si alguien recibe un pago, le llegue en moneda local en el mismo día. El desarrollo de infraestructura para eso es fundamental. Ahí tenemos wallets, APIs de conexión, las rutas que justamente ustedes abren y conectan, este cumplimiento regulatorio. ¿Qué elementos en términos de ese desarrollo de infraestructura, entendiendo que todos son relativamente importantes, ¿no? Le han puesto más foco dentro de VelaFi? Yo diría dos. Por un lado, el desarrollo de los canales fiat, que es significativamente importante. Es decir, aún la última milla en cada región, en cada país, la tenemos que hacer con los sistemas fiat de cada país. Y eso hace y asegura que los tiempos de settlement sean más eficientes. Si vos tenés los canales fiat adecuados, eh, podés tener mayor velocidad y mejor pricing con tus clientes. Y también el mantenimiento de esos canales fiat implica un montón de cosas, ¿no? Los bancos o los PSPs de cada país o de cada región están regulados, son complicados, entonces hay que encontrar los partners adecuados para cada región, que también te brinden la tecnología que nosotros necesitamos y que la industria necesita darle a los clientes. Entonces, por un lado, los rieles fiat son sumamente importantes y todo el tiempo estamos desarrollando nuevos rieles fiat en cada región en donde estamos operando. Y la segunda parte es la parte de APIs, ¿no? De tecnología que disponibilizamos para nuestros clientes, porque el producto se construye sobre eso y realmente tener un sistema de integración que sea fácil, que sea casi plug and play, facilita que el cliente sea más simple el proceso de integración. Entonces, ahí estamos poniendo muchísimo foco bueno, y eso creo que son los dos pilares que tenemos. Y cuando hablo de Fiat, también de los rieles Fiat, es muy importante la parte de compliance, la parte regulatoria, porque sobre todo los rieles Fiat requieren muchísimo esfuerzo a nivel regulatorio, y eso es algo que nosotros ponemos mucho esfuerzo. Ahí tengo no quiero salirme del tópico, pero quiero saber tu opinión sobre un tema que a mí me llama la atención al menos. Pero tú dices, o sea, si pudiésemos comparar la dificultad de los rieles blockchain con los rieles fiat, claramente los rieles fiat son mucho más complicados, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que el mercado puede reaccionar de dos maneras. O los usuarios se dolarizan y ya no tocan fiat, o desarrollamos stablecoins en monedas locales, de tal manera que tengamos un peso digital o un, qué sé yo, sol digital. ¿Qué crees que va a pasar? O quizás ninguna de las anteriores, pero... Sí, yo que creo, ahora digo que creo, yo digo lo que primero pienso y quiero, es que cada persona, lo que da obviamente blockchain y activos, la industria en general, es la libertad de poder elegir. Entonces, eh, pienso que en cada país, dependiendo del caso de uso, esto es lo que pienso que puede pasar, van a ir surgiendo distintos tipos de soluciones. Y yo ya lo estoy viendo en la industria. Creo que, por ejemplo, economías como Argentina es mucho más simple la adopción como reserva de valor de stablecoins que tienen paridad con el dólar.
pero de la parte transaccional también digo, en Argentina todavía como transacción se utiliza la moneda local. Entonces, creo que dependiendo del caso de uso, puede llegar a ser, puede tener una adopción más en dólar o en un stablecoin que tiene paridad con el dólar, un stablecoin que tiene paridad con moneda local. Voy al ejemplo de Brasil. Brasil es altamente imposible por su historia y por lo que ha pasado desde el plan real hasta ahora, que la gente se acostumbre a adoptar stablecoins que tengan paridad con el dólar como moneda tanto de reserva de valor como de moneda transaccional. Entonces pienso que Brasil va a ser un caso donde las stablecoins que tienen paridad con el real van a tener muchísimo más éxito y van a generar mucho más valor, y es lo que está pasando en la industria. Les doy el ejemplo nuestro. Nosotros tenemos muchísimos clientes. Nosotros en nuestro modelo de negocio tenemos stablecoins que tienen paridad con el dólar y empezamos a tener cada vez más necesidad de algunos rieles, algunos países, a que nos pidan: yo quiero tener stablecoins de moneda local. Y entonces nos vamos asociando a algunos proyectos locales, como por ejemplo la gente de Minteo en Colombia, que ha emitido un token que se llama COPEM, o la gente de BRLA en Brasil, que también tiene un token con paridad con el real, para darles a nuestros clientes, a través de nuestra infraestructura, exposición a monedas locales, stablecoins, a través de stablecoins, ¿no? Y yo creo que eso es un caso de uso que se viene, y diría el 2.0 de eso sería, que para mí esto es a donde tenemos que apuntar como industria, es la facilidad de poder hacer crypto pay-ins y payouts directamente, y que el mundo viva fuera de la industria fiat tradicional y la industria legacy. Todavía nos falta como industria dar ese paso. No existe la adopción, y por eso digo desde la parte de B2B, desde la parte de adquirencia, de la parte de ir a los comercios, a ir a los negocios, a que facilitar desde ese segmento, desde el segmento B, la adopción al segmento C. Y eso creo que es un paso que tenemos que dar como industria en general. Es complejo. Les cuento una experiencia y, digamos, rápida de lo que pasó en Argentina, de un caso de uso que para mí es paradigmático, porque ejemplifica un poco esto también que puede pasar. En Argentina, en el año 2019 aproximadamente, el 60% de la población solo tenía cuentas bancarias. Entonces, bueno, una fintech muy grande, que es, no sé si puedo decirlo, pero es Mercado Pago, tomó la decisión de ir a los comercios. Ellos tenían la capilaridad con los comercios a través de su plataforma e-commerce, y desarrollar un nuevo sistema de pagos en Argentina. Todavía no existía, que era el QR. Y a través de eso, y a través de ese empuje, generó que a través de los comercios la gente generara su propia cuenta virtual, que se llama en Argentina CBU, y hoy en día el 100% de la población tiene al menos una cuenta virtual o una cuenta bancaria. Entonces, esa opción top-down también tiene que suceder en la industria, o yo estimo que tiene que suceder en la industria cripto, y me parece que el caso de uso más claro es ese de crypto pay-ins y payouts, de distintos tipos de modalidades, pero la parte transaccional es la que va a traccionar mayor cantidad de gente para que haya más adopción. Eso es lo que pienso y creo sobre stablecoins y la adopción. Una pregunta, ¿cuánto crees tú que ese caso de éxito de Mercado Pago, de poder llenar de CBUs, inicialmente ocurrió porque eso estaban bajo el radar esas cuentas? Radar del Banco Central, decís. Sí. Yo, Porque mira, en esta. entiendo que algunos años después ya empezaron los Mercado Pago y los emisores de esas cuentas tuvieron que reportar todas esas transacciones. Claro, sí, sí, sí. Para mí, yo lo que siento es que no es un tema de estar o no estar bajo el radar, sino que es un tema de darle la facilidad al usuario para que pueda realizar las transacciones de forma simple, de forma rápida y más eficiente y más económica. Creo que eh, obviamente la gente en general no quiere que esté el Estado encima todo el tiempo, y
y pienso que una clave de éxito fue que el Estado en ese momento en Argentina como que no estuvo tan encima y dejó que eso crezca, que esa industria crezca. Pienso que puede pasar lo mismo con la industria cripto. Es decir, dejar que se vaya recorriendo un camino, que se vayan generando producto y verificando casos de uso en la vida real, digamos, comprobando hipótesis sobre distintos casos de uso que yo creo que existen, y después empezar a regular. Eso sería para mí una regulación inteligente, ¿no? No tratar de regular todo hoy en día y tratar de tener control sobre todas las cosas, sino dejar que las cosas sucedan, obviamente manteniendo controles y identificando factores de riesgo muy importantes, pero dejar que la industria vaya encontrando sus soluciones puntualmente. Y la verdad que ojalá que eso pase. Nosotros vemos que en Argentina un poco pasó así, ahora está un poquito trabada la cosa, eh, pero para mí la gente valora mucho más, o por lo menos en el caso de uso de Mercado Pago, la gente valoró mucho más la facilidad de no tener efectivo, de no tener que... Entonces encontró realmente, tal vez no se lo imaginaba, porque no pensaba que eso pudiera funcionar, pero lo encontró a través de descubrirlo porque se fue demostrando en la realidad, ¿no? Eh, y tal vez la gente no sabe cuál es su punto de dolor en general. Hoy pasa esto, yo creo que lo tiene, la gente no lo sabe y no lo puede comprobar porque no existen las soluciones para esto. Entonces, me parece que muchas veces la adopción tiene que bajar así, y eso me parece que puede ser hacer algo que pueda pasar. Oye, Matías, en línea de ir hasta una parte más de visión próximos años, qué es lo que debiésemos estar viendo y qué es lo que ustedes están viendo con el crecimiento y hacia dónde van también con Belafai. Ya mencionaste esto de stablecoins locales, que lo encuentro muy interesante y también estoy muy de acuerdo que en Latinoamérica se está desarrollando un ecosistema de stablecoins locales muy necesarias. Te quiero llevar a que nos comentes, más allá de eso también, qué es lo que estás viendo en Belafai, en este crecimiento, hacia dónde están apuntando, y sobre todo también esta integración hacia el sistema bancario tradicional, si es algo que que siguen con este proceso de integración hacia un sistema más tradicional o quizás alejarse del sistema tradicional. Quiero entender ahí tu visión al respecto de lo que debiésemos estar viendo, al menos en Belafai, y un poquito también de industria en los próximos años. Sí, yo creo que los dos sistemas van a seguir conviviendo. Creo que se necesitan mutuamente. Es algo que, esa última milla que decía, es sumamente necesaria, por lo menos por unos cuantos años, para poder, eh, para que la gente pueda en general transaccionar en el día a día. Hasta que no vayamos a un sistema que incluya todas las soluciones financieras que hoy existen del sistema tradicional, va a ser muy complejo que la industria pueda reemplazar el sistema tradicional. Lo que yo sí creo que va a empezar a pasar es que, sobre todo, algunos tipos de transacciones van a empezar de activos virtuales en general, la industria va a ir a empezar a sacarle market share. Por ejemplo, a Swift. Ese es claramente cross-border payments. Es algo que yo creo que en los próximos 2 o 3 años, muy probablemente, inclusive Swift, por lo que nosotros estamos revisando, está cambiando la forma de realizar las cosas por esta competencia que empieza a sentir de métodos alternativos de pagos internacionales. Entonces, lo que empieza a pasar ahora, hoy en día, es que la industria tradicional empieza a adoptar las soluciones blockchain para distintos procesos que tienen y para distintos sistemas que utilizan. Y eso es algo que va a ser inevitable, ¿no? El uso de la tecnología es lo que realmente vale y lo que enriquece esta industria. Y no importa quién lo tome, pero lo importante es que eso
se vaya adaptando y se vaya adoptando y se vaya generando un ecosistema que sea cada vez más grande. Y está claramente pasando, ¿no? Entonces pienso que de acá 3 años, 5 años máximo, el sistema de pagos internacionales va a cambiar radicalmente. Tal vez va a seguir siendo SWIFT como sistema, pero ese sistema de los años 70 con intermediarios, con bancos corresponsales, del corresponsal, bancos locales que se meten, y toda esa información que viaja va a cambiar y se va a utilizar un sistema de blockchain específicamente para este tipo de transacciones. Y, y nuestra visión, obviamente nuestra visión de acá a unos años es construir esa red que nos permita insertarnos en ese sistema de pagos locales, de pagos internacionales, que va a ser un sistema. Entonces va a haber muchísimos jugadores y así lo entendemos nosotros. Por eso tenemos partners en un montón de lugares porque creemos que esto es un sistema. O sea, uno no puede hacer todo el mundo bien, como ni siquiera un banco grande hace todo el mundo bien, sino que utiliza bancos locales y una infraestructura local que le permita tener ese alcance geográfico. Y eso es lo que estamos construyendo, una red de pagos internacionales. Obviamente nuestro core es Latinoamérica, pero que nos permita hacer a nuestros clientes ser globales o a los clientes de nuestros partners poder desembarcar en Latinoamérica o poder operar con Latinoamérica. Así que creemos que va hacia ese lado. Y después para lo que es la parte de cripto, de crypto pay-ins y crypto payouts, que es algo que nosotros llamamos así, pienso que también de acá, tal vez a unos 2 o 3 años, vamos a convivir con distintos sistemas de pagos y cuando hacemos un checkout en un e-commerce, vamos a tener distintos tipos de experiencias de pago. Tenemos que mejorar la experiencia a nivel producto para que sea interoperable, para que uno pueda operar de distintas blockchains, para que no tenga que tener SDKs que estén. Es decir, la parte de tecnología falta ahí dar una vueltita de tuerca, pero creo que van a surgir soluciones que puedan permitir eso. Entonces para la gente sea fácil poder pagar con cripto también en cualquier lugar. Quiero volver un poco al tema que hablabas, que yo lo veo también de que este ambiente, o sea, esta industria está cada vez más competitiva. O sea, hay, no sé, en los últimos 2 años han salido decenas de jugadores en los distintos países. En una industria que, al menos en el inicio, es bien commodity, digamos, porque es mover plata de un lado a otro. Tú mismo decías, los spreads han ido achicando. Yo creo que el servicio es súper importante, de que realmente la plata llegue en el momento que te dijeron que iba a llegar, y supongo que hay algo de diferenciación a nivel de producto, lo que estábamos hablando recién, estas APIs para conectarse con PSPs y cosas de ese estilo. Pero yo me imagino que va a haber consolidación en el corto, mediano plazo. De hecho, en Estados Unidos ya hemos visto cómo Stripe se compra Bridge y empiezan a haber compras, M&As, digamos, de grandes jugadores que empiezan a comprar empresas así. ¿Tú crees que eso va a pasar en Latinoamérica? ¿Ves, no sé, a un Mercado Pago comprando a una empresa de este tipo? ¿Ves a un banco, a un Itaú comprando empresas? ¿Qué crees que va a pasar? Definitivamente porque creo que se han dado cuenta que no lo pueden hacer. No tienen la capacidad técnica ni la capacidad tampoco, no es ni su core. Y realmente la industria legacy creo que tiene graves problemas para poder, digamos, hacer ese paso a poder generar adopción de sus propios productos dentro. Entonces, muy probablemente sigamos viendo M&As de compañías tradicionales que adquieren tipos de negocio que se adaptan tal vez a su core. Por ejemplo, Visa probablemente vaya a seguir adquiriendo distintos tipos de compañía o alianzas con distintos tipos de jugadores que son cripto. Pienso que los bancos también. Empresas de inversión. Acá en Argentina eso va probablemente pasar mucho. Tenemos una figura que son brokers, ¿no? que por ejemplo, están regulados por la CNB y ofrecen acciones o bonos y probablemente adquieran y tengan su pata de activos virtuales para la parte más de inversión.
Y para la parte de pagos lo estamos viendo. Dijiste bien, Nicolás, ahí la compra de Bridge por parte de Stripe es claro, y es claro a dónde vamos, y lo que estamos hablando sobre CryptoPayments y CryptoPayers va específicamente para eso. Hay otras alianzas, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero WorldPay, que es un PSP muy grande, tal vez uno de los más grandes del mundo, tiene una alianza con BVNK, que es otro jugador muy similar a Bridge, que es un orquestador de pagos, y BVNK se está rumoreando que también va a ser adquirido por digamos, una compañía muy grande. Entonces, eh, creo que va a ir acá un poco la industria tradicional va a tener que ir dando ese salto, y ese salto lo puede dar invirtiendo muchísimo en desarrollar sus propios productos o ir adquiriendo compañías que le den ese salto. Eh, los bancos, obviamente, más los neobanks, los más fintech, han podido desarrollar eso, como Nubank o Revolut o algún otro banco también que lo ha podido hacer, pero yo me imagino el sistema bancario, que yo estuve muchos años trabajando, y realmente pienso que eh, nada, es muy, muy complicado que puedan dar ese salto. Utilizan, por lo menos en Argentina, el sistema bancario todavía utiliza sistemas cores que son de los 80 o de los 90. Entonces, realmente veo muy difícil que puedan por sí solos dar ese cambio. Entonces, me imagino que va a haber mucho M&A y se van a tener que adaptar o van a encontrar otro nicho o van a perecer, ¿no? Hay una, no voy a decir nombres porque me compromete, pero hay un banco en Chile que conozco bien, que hemos hablado sobre el stablecoins y hay personas adentro que lo ven como una necesidad, como una amenaza, como algo que tienen que adoptar. Y hay otros que están mirando, no sé, cualquier cosa. Entonces, se está produciendo, creo yo, dentro de estas grandes empresas un conflicto interno de los que lo ven con los que no lo ven. Y no sé qué va a ocurrir, pero debe ser interesante esas conversaciones en los directorios o donde sea que ocurran, porque para algunos es evidente y para otros es de qué me estaba hablando, digamos. Y eso, bueno, como digo, no sé qué va a pasar. No, no, totalmente. Pasa, inclusive muchas veces a nivel estratégico no saben bien qué es lo que tienen que hacer. Saben que tienen que hacer algo, ¿no? Pero no saben a nivel estratégico qué es lo que tienen que hacer. Eh, y bueno, eh, nada, también ha pasado generacionalmente con otros cambios de tecnología. Me imagino, era un chico cuando en los 90 estaba Internet y home banking y eso, pero hay historias muy claras sobre cuando se empezaron a desarrollar los home banking, cómo se oponían los bancos por seguridad informática y por otras cosas. Y bueno, y hoy en día no se piensa un banco sin web, ¿no? Entonces, esos cambios, el mercado tarde o temprano te va llevando y bueno, si no te adaptas vas a quedar afuera. Oye, Matías, para terminar, justamente en esta misma línea, ¿cómo podemos, si nos están escuchando gente de banca, finanzas tradicionales, em, ¿cuál sería el consejo, la visión de que vean stablecoins, activos digitales, como esta próxima gran evolución de la infraestructura financiera y que empiecen a abordarlo? Porque de todas maneras, esto tarde o temprano lo tendrán que agregar, adaptar, y los primeros que lo hagan van a ser obviamente los que más se lleven la torta, el pedazo más grande. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo le sugerirías hacer el approach a activos digitales? Bueno, yo pienso que lo primero es sacarse prejuicios, ¿no? Hay que tener la mente abierta para poder entender la filosofía que subyace en esta industria y lo que representa la blockchain, ¿no? No es para todos y no todos los productos se adaptan para todos los bancos, pero uno tiene que entender de lo que está hablando y tiene que entender la industria para poder generar una opinión o formar una opinión. Y yo pienso que hay muchísimo prejuicio dentro de la industria tradicional. Entonces,
hay que abrir la mente un poquito, escuchar y tratar de aprender, tener humildad para aprender y entender que, sobre todo las generaciones futuras, que son las que muy probablemente vayan teniendo el liderazgo de los productos financieros o que tengan las necesidades de los productos financieros en los próximos 20 o 30 años, han cambiado y cambian sus necesidades y cambian lo que quieren. Entonces, hay que sacarse los prejuicios y entender y también tratar de descubrir cómo para su banco o para su core, para su nicho de producto, para lo que ellos quieren ofrecer, cómo se adapta esta tecnología. Pienso que no todo es para todos, pero sí digamos, blockchain es un generador de oportunidades en un montón de cosas, pero bueno, hay que entender y hay que saber de lo que uno está hablando cuando habla de blockchain o de activos digitales. Ese es mi consejo. Bueno, sí, humilde bueno. consejo, ¿no? Todo perfecto, sí. Estamos acá para ofrecer consejos, sugerencias. Obviamente ninguno de nosotros está en los pies de estos grandes players bancarios, finanzas tradicionales, como para saber las conversaciones y las discusiones que hay internamente, pero al menos aportamos una visión desde este lado más de activos digitales, y esperamos que obviamente ver más actores integrando y haciendo uso de este tipo de infraestructura. Así que nada, muchas gracias, Matías, por tu tiempo. Creo que una muy buena conversación que tuvimos y de mi lado muy provechosa, por supuesto. Bueno, de mi lado, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, chicos. La verdad que también está bueno a veces parar y poner a pensar y reflexionar y challengear. Así que muchísimas gracias por el ratito. Muchas gracias, Matías. Muy interesante y suerte con todo lo que viene. Gracias. Muchas gracias, Matías. Y nada, por el resto de los que nos están escuchando, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, de Digital Asset Hub, y también en Spotify para que se suscriban y puedan estar al día con todas las entrevistas que estamos haciendo en este podcast Bit a Bit. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.